primer que res, donar-vos a tots les gràcies per assistir i en especial a Mariola i a Víctor per estar ací. És un luxe per a nosaltres tindre a Víctor avui ací a la Biblioteca d'Alcalá. Com tots sabeu, vam començar el Club de Lectura amb Ignacio Martínez de Pisón a desembre de 2019 i vam haver de fer un paró degut a la pandèmia, però avui reprenem el club amb Víctor i bé, espero que disfruteu de la xerrada i que els que esteu apuntats al club continueu i els que no, a veure si ens animem i a poc cada dia som més participants. Gràcies a tots. Molt bona tarda a tothom i moltes gràcies per vindre. Jo li volia agrair a Selene i a l'Ajuntament d'Alcalá al Cosebre i també a Emma Bas que pensaren en mi per a conduir aquest club de lectura que vam començar amb tantíssimes ganes, que vam tindre també inaugurant-lo a Ignacio Martínez de Pisón, que va ser també una xerrada entranyable, com sabem que avui serà la que tindrem en Víctor de l'Árbol, perquè tornem a tindre un primer espasa, i això ja ens agrada, apropar la cultura i els escriptors de nivell en aquestes biblioteques, que en definitiva és d'on surgen com ell, escriptors com ell que s'han criat directament en biblioteca, i això és molt bonic. Vaig a fer la presentació, me passo al castellà, perquè la novel·la està escrita en castellà i Víctor y yo ya tenim ese registre fet, així que vol presento a ell una miqueta. Quería decir en principio que yo conocía a Víctor gracias a una lectora. Yo entonces estaba en la librería que monté en Vinarós, creo que algunos ya la conocéis y erais incluso habituales de ella, y entonces acudía una chica, una señora, a la librería por libros y un día me llama por teléfono y me dice: oye Mariola, que me he leído un libro de este escritor, Víctor del Árbol, y los quiero todos. Digo, bueno, esto cuando le pasa a una librera de oficio piensa, bueno, algo pasa. Pero no fue una anécdota solo una, fueron dos. De repente me llama otra usuaria de la librería y me dice: oye Mariola, que quiero todos los libros de este escritor. Y pensé, bueno, esto ya... Era mi madre y mi tía. No, además no han podido estar hoy aquí, Víctor, pero te mandan un abrazo enorme porque ya las conoces, ya sabes quiénes son, han estado con él también. Y lo comentan y bueno, están encantadas y continúan leyéndose todos tus libros y son fans, ¿no? Como mucha gente que empieza la lectura de Víctor. Antes que nada, y también para que entendáis un poco lo que voy a tratar de explicar, es que yo estoy a favor de todo tipo de literatura, ¿vale? No solo de la literatura complicada o del ensayo, pero la cabra tira al monte, yo soy de filosofía y siempre me gusta leer cosas así un poco contundentes. Entonces, cuando ellas se acercaron a mí, yo a Víctor no lo conocía, no lo había leído nunca. Y pensé, bueno, pues tendré que ver, ¿no? Este escritor, ¿quién es? Indagué un poco antes de leer el libro y pensé, bueno, igual, lo digo sin acritud, digo, igual es un producto, es un escritor de lo que podríamos decir lectura fácil, de bestseller, ¿no? Pues Exmoso de Escuadra, un tío templat, con esa sonrisa que salía en todas las fotos, y pensé, bueno, vamos a ver, ¿no? Digo, vamos a ver cómo es. Una sonrisa que la verdad es que luego ya sé por qué ahora sonríes tanto y estás tan alegre, porque lo veremos en el libro, esa sonrisa que tal vez no pudo tener en su época de adolescencia y que ahora luces también, ¿no, Víctor? Bueno, el caso es que encargué el último libro que él había escrito, ellas se habían leído 1.000.000 de gotas, se engancharon con ese, pero yo fui a la novedad y pedí la víspera de casi todo y me lo leí. Claro, después de leerlo, leí más Víctor del Árbol, de golpe y de tirón, y le dije ya en aquel momento a García, mi pareja y compañero de aventuras en la librería, le dije: hey, este es un escritor. Este chico, así, este Víctor del Árbol, vamos a oír hablar de él muchísimo. Digo, lo tengo clarísimo. Pero tenía así como una cosa que pensaba, él estaba encajado, de alguna manera, la crítica lo encajaba dentro de lo que era la novela negra, ¿no? Del género de novela negra. Y yo pensé, esto va un poco más allá de la novela negra. Digo, esto, ¿quién es este, no? ¿Por qué escribe así? ¿Por qué esas dicotomías que sus novelas indagan siempre en el bien, el mal, una parte muy ética? Y pensaba algo, lo correcto, lo incorrecto. Tenía como una parte muy metafísica que a mí me mosqueaba. Más tarde supe que él había sido seminarista también 5 años y eso me dio alguna pista. Pensé, hay ahí una base de alguien de mucha reflexión, ¿no? Bueno, le escribí, me contestó, aceptó mi invitación, ganó el Nadal con la víspera de casi todo y desde entonces pues estamos así, él escribe, nosotros lo leemos, lo invitamos a venir y él nunca dice que no, ¿no? Víctor, es así, ya, ¿no? Más o menos, sí. Es así.
He conducido algunas de sus charlas literarias en Morella, por ejemplo, donde conocimos también al escritor Pérez Cervantes, que hoy nos acompaña. Igual un día también lo tenemos aquí con nosotras, tiro el guante. Y bueno, y nos hemos ido, por lo menos yo, cogiendo cariño por el camino, ¿no? Y lo sigo leyendo. Él ha ganado numerosos premios que ha sumado a esos anteriores que yo no conocía y que él ya tenía. Sobre todo sigue siendo un referente, ahora lo es aquí en España, pero él lo era en Francia. Lo siguen traduciendo a distintas lenguas, ha sido nombrado Caballero de las Artes y las Ciencias de la República Francesa, ahora se dedica también a la docencia, realiza charlas, talleres de escritura y sigue escribiendo. Ahora mismo sé que está otra vez escribiendo después de El Hijo del Padre. Por encima de la lluvia vino después del Nadal y cambió de registro. Yo lo recuerdo además el momento que bajábamos por las escaleras de la librería y Víctor me dijo: Mariola, mi otra novela ya es una cosa distinta. Hablo de los niños soldados y pensé, allá va Víctor, allá va Víctor con el tema que ha escogido. Y pensé, vale, pues ya está, ha dado un salto en ese género negro que él intentaba esquivar de alguna manera, diríamoslo así, profundizando en los personajes, en las situaciones profundas, esas que a veces no se hacen de buen leer, ¿no? Memoria histórica, maltrato, Alzheimer, temas fundamentales de la vida sobre a los que Víctor le gusta, como digo, reflexionar y hacernos reflexionar. Y pensé, valiente Víctor, igual no te llevas algún premio de esos más populares, pero ha sido arriesgado, apostando por una literatura como él denomina universal, ahora veremos por qué. Y sigue, sobre todo, Víctor siendo el que era esa primera vez que vino, porque él ganó el premio Nadal, había quedado ya conmigo, como ahora que viene desde Italia, porque había quedado conmigo para esta presentación, ganó el Nadal y yo pensé, ya no va a venir a una librería de Vinaròs, allí con poquita gente, pero vino, ¿no? Y él sigue siendo así, el que intuí en esa primera lectura, una persona de reflexión constante, con protagonistas torturados, yo diría el hacedor de vidas que buscan de alguna manera la redención. Y ese Víctor, que fue seminarista durante 5 años antes de cursar estudios de Historia en la Universidad de Barcelona, que trabajó como mozo del 92 al 2012 y que lo dejó para centrarse en lo que realmente es él, que es ser escritor, desde siempre. Y ahora sí, aparece el Hijo del Padre y va y lo cuenta. De alguna manera lo cuenta en esta novela que es la más personal tuya, intuyo, Víctor, creo que es verdad, porque Víctor es el sustrato del Hijo del Padre. La historia de la que él va a hablarnos ahora es él, de alguna manera. Diego Martín, el protagonista, y su búsqueda de la verdad, no solo individual, sino también colectiva, tiene mucho de Víctor del Árbol, intuyo, igual luego me dice, no, Mariola, no era así, pero intuyo que sí. De familia humilde, si ya os habéis leído la novela, os sitúo solo un poquito para que veáis que sí está ese sustrato. Es el mayor de 6 hermanos, se lo ha contado muchas veces, que su madre lo dejaba en una biblioteca, precisamente en una biblioteca de un barrio de la periferia de Barcelona, desde la salida del colegio hasta que volvía a la hora de la cena y los pasaba a buscar para poder acudir a su trabajo de limpiadora. Ese que se refugió en la literatura para vivir otras vidas y otros mundos, como Diego Martín, que lo veremos durante la charla. Y ahora sí, leo solo el principio de ese El Hijo del Padre que a mí me ha conmovido y que comienza así. No voy a engañarte, todo lo que has oído sobre mí y aun lo que no has oído es cierto. Secuestré a Martín Pis, lo metí en el maletero de mi coche y conduje más de 1000 kilómetros hasta la Casa Grande. Una vez allí, lo torturé durante 3 días con sus largas noches y el 11 de noviembre del 2010 lo maté disparándole 2 veces en la cabeza. Después llamé a la policía y me senté a esperar. Pero esa no es toda la historia, ni siquiera una parte fundamental. Bienvenido, Víctor. Muchísimas gracias por estar aquí. Y empezamos ahora esa charla. Moltes gràcies a ti. Bueno. Tú tienes la capacidad de sobrecogerme siempre. Entonces, me pones el corazón así pequeño y luego hay que sacarlo. Bueno, pues es que ya tenemos esa complicidad, creo yo, también, Víctor y yo. Y Víctor, una cosa que a mí me ha sorprendido también, cuando he acabado la novela, he pensado, un principio muy a lo García Márquez, con una crónica de una muerte anunciada, una novela que me ha recordado a García Márquez por su estructura, por su profundidad, ¿no? Y arriesgada también, ¿no? Porque tú comienzas contando de alguna manera un final, pero como decimos es una parte pequeñita, ¿no? Sí. Bueno, primero de todo, hola a todos. Algunos ya os tengo ubicados, ya os tengo vistos. Sí, es una novela
que lo que habla, sobre lo que pretende hablar, es sobre las apariencias, sobre la memoria, sobre lo que creemos saber y lo que no sabemos en realidad, ¿no? Entonces yo lo que quería desde buen principio era condicionar al lector. Es decir, una persona, cuando empezamos a leer una novela, una persona que nos está diciendo que ha matado a alguien, pero no solo que lo ha matado, sino que lo ha torturado durante 2 días, pues evidentemente es un asesino. Con lo cual, en principio, ese personaje nos tiene que resultar antipático, o como mínimo tenemos que poner una distancia con él, ¿no? Lo que pasa es que luego está esa segunda frase, ¿no? Dice, todo esto es verdad, pero no es toda la historia y ni siquiera es la parte fundamental. Es decir, lo que yo quiero decir con ese principio un poco a lo Márquez, ¿no? Es decir, no te fíes de las apariencias, confía en mí, como lector, o sea, confía en mí, porque yo te voy a llevar por un camino para que entiendas por qué se llega a esa situación y que cualquiera en un momento dado podría haber hecho lo mismo o quizá debería haberlo hecho. O quizá debería haberlo hecho. Utilizas también, Víctor, en este caso, 2 sagas familiares, también para los Patriota y los Martín, 3 generaciones, ¿no? Unos 100 años de la historia de España. Y eres también osado en ese aspecto porque cuentas cosas que no siempre se han contado en las novelas, ¿no? Nos hemos limitado también a una parte de la guerra civil o a un momento dado o a una posguerra, ¿no? Y tú cuentas cómo eran esos personajes que incluso humildes, porque hay 2 familias confrontadas, les pasaron muchas cosas, desde el abuelo Martín, claro, en una generación que vive la guerra, la Legión Azul, de la División Azul, tal, que dices, ostras, son... Y que luego los sitúas a la vez en el presente, ¿no? Y cómo la gente que ya tenemos una edad, vemos qué juego es ese de pensar que nuestros abuelos fueron alguien en un momento dado, ¿no? Es de lo que Diego Martín de alguna manera quiere escapar para redimirse de su condición, de su clase social, ¿no? Y quiere escapar de todo eso que al final le vuelve, ¿no? Pero yo creo que también es una excusa para darle todo ese recorrido a una historia de España, ¿no? Sí, lo que pasa es que el problema que yo tengo con la historia es que no me la creo. Vale. O sea, es decir, la historia es, como decía Camus, la historia es una ciencia muerta. Yo he estudiado historia, pero es una ciencia muerta en el sentido de que es una recreación del pasado. O sea, la historia ya pasó, siempre es una revisitación del pasado, ¿no? Y se va construyendo como la memoria individual, ¿eh? Es decir, a medida que va pasando el tiempo, va cambiando. Nosotros nunca recordamos las cosas de la misma manera, ¿eh? Cuanto más mayores nos hacemos, esos recuerdos son más lejanos y se reconstruyen cada vez con más literatura, ¿eh? Con más cosas que nos han contado, con películas, con libros, con anécdotas, con una reinvención de nosotros mismos que es natural, ¿no? Porque el tiempo nos convierte en narradores de nuestra propia historia, nos convierte en escritores de nuestra propia historia. Con lo colectivo pasa igual, es decir, lo que en un momento determinado es importante, en otro momento deja de serlo. ¿Por qué? Porque la historia sobre todo sirve para darnos un armazón ideológico, un sentido de pertenencia, ¿eh? Es decir, somos españoles porque venimos de los íberos, de no sé qué, de no sé cuánto, de no sé cuánto. O la guerra civil española en un momento dado sirvió para explicar el franquismo, para justificar el franquismo, ¿no? Por ejemplo, la semiótica, la morfología es muy interesante, cómo cambia con el tiempo, ¿no? Cuando acabó la guerra civil española, como quien la ganó reinventa la historia, es decir, la puede reescribir para justificar por qué están ahí, por qué legítimamente ellos se han alzado para salvar a España. Nunca se habló de una guerra civil, se habló de una cruzada, se habló de un alzamiento para defender los valores de la patria, de la familia y de la Iglesia. Se habló de se empieza a hablar de guerra civil a partir de la transición española, cuando los perdedores de aquella guerra
asumen el poder, sobre todo a partir del año 82, cuando gana el Partido Socialista las primeras elecciones democráticas de este país, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, la historia no es que se reinvente, se reescribe de alguna manera. Por eso digo que es una ciencia muerta, porque se utiliza, ¿no? Claro, ¿cuál es la ventaja de la literatura? Que esa historia se convierte en real. Que esa historia, ese pasado muerto, se convierte en presente vivo para el lector. Porque cuando nosotros estamos leyendo la historia del abuelo Simón, la historia del padre, la historia de la abuela Alma Virtudes, del tío Joaquín, toda esa historia con H mayúscula se convierte en historia con H minúscula. Es una historia personal, es una historia que se vuelve carne, porque se vuelven emociones, se vuelven sentimientos, se vuelven reacciones. Y entonces pasa un fenómeno muy curioso y nos damos cuenta de que todos estos personajes, todos, son víctimas de la historia. No son actores de la historia, no son héroes, no son políticos, no son gente que va a quedar en los libros de historia, sino que es gente como nosotros. Bueno, no sé si alguno de vosotros tendrá su nombre en la historia con H mayúscula, pero la mayoría no, ¿no? Entonces, pero nosotros sufrimos la historia, la sufrimos, y al mismo tiempo, sin darnos cuenta, la vamos protagonizando con nuestro día a día, con nuestro quehacer diario, ¿no? Siempre he pensado que los seres humanos somos hormiguitas, hormigas pequeñas que sostenemos el mundo. El mundo va con nosotros. Nosotros no hacemos el mundo, pero nosotros sostenemos el mundo. Y lo bonito que tiene la literatura para mí, por eso escribo literatura y no ensayo o ensayo filosófico, tal, es porque las ideas teóricas son grandes principios que están muy bien, pero que no sirven de nada si no se vuelven carne, si no se vuelven experiencia personal, ¿no? De alguna manera, esas tres generaciones determinan al personaje, que es Diego Martí, sí, de una Extremadura, de una clase muy humilde, perdedores, en definitiva condicionados por una situación histórica. O sea, ellos son los caciques y los que trabajan para los caciques y que no tienen la oportunidad, de alguna manera, de estar donde están los otros. Y él es el único que intenta renunciar. Es una novela también de renuncia, ¿no? Que vuelve a situarlo. Renuncio a mi pasado para convertirse en profesor de literatura, para prosperar, casarse con una mujer estupenda, poder formar una familia y olvidar el pasado. Ese pasado, esa casa grande donde tú lo sitúas, con esas mujeres también peculiares, ¿no? Que no los arropan, sino que los empujan de alguna manera. Me ha parecido también muy interesante ese papel de las mujeres que empujan, porque son mujeres de la época también, ¿no? Y Diego, de alguna manera, es el que ha podido salir. Se va de Extremadura y renuncia a su pasado durante 20 años. Y tú piensas, bueno, no se ha salido tanto, porque claro, empiezas diciendo que se ha convertido en un asesino, ¿no? Claro, eso, piensas, ¿será Víctor del Árbol un poco determinista o no? ¿Nos determina el pasado de esas generaciones? No nos determina, pero nos condiciona. Nos condiciona mucho. Sí, yo no sé si habéis leído la novela, luego no sé hasta dónde puedo ya... llegar o hasta dónde no. Pero, sí, estamos ahí, siempre pasa entre dos aguas. Pero lo interesante, lo que a mí me parece interesante de la historia de Diego Martín, mira, esta renuncia nace de una frase de mi padre, ¿no? Mi padre, cuando yo tenía 16 años, 15, 16 años, me gastaba el poco dinero que conseguía, me lo gastaba en libros. Y a mi padre eso le parecía una soberana estupidez, porque él me decía que era un poco como lo que le decían a Alonso Quijano antes de convertirse en el Quijote, ¿no? Decía, los libros solo te llenan de pájaros la cabeza, de ahí estos pájaros, ¿no? Decía, eso no sirve para nada, no es práctico. ¿Por qué? Mi padre no era una persona insensible, ¿eh? Mi padre era una persona que trabajaba en un pueblo de Extremadura, para una familia de señoritos, recogiendo algodón, recogiendo la aceituna, desde que tenía 7 años. Entonces, para mi padre, la teoría, la palabra escrita, no es nada. O sea, lo único que importaba era la experiencia, la vivencia, lo real, lo cotidiano. ¿Qué era lo cotidiano para mi padre? El trabajo. El trabajo, la humillación,
el tragarse, mi padre decía una frase, hay que tragárselos, bueno, pues aguantar, soportar y aspirar a conseguir lo que ellos tienen. En esta historia, claro que hay una familia de jornaleros y hay una familia, los patriota, que son los que tienen los caciques. Pero aquí no hay gente de izquierdas y de derechas como nosotros entendemos. Aquí hay gente que tiene unos privilegios, que lucha a muerte por defenderlos, por protegerlos, y hay gente que no tiene nada, que viene de la miseria y como el hambre los empuja, quieren llegar ahí. ¿Cómo se hace eso? Con las herramientas que tienes. ¿Qué herramientas tenía mi padre y mi abuelo? Pues el padre y el abuelo Simón. ¿Qué herramientas tenían? La fuerza física, la fuerza bruta, el orgullo, el carácter, la violencia, pero una violencia que además era una violencia contenida, porque tú no la podías verter contra aquellos que estaban encima tuyo. Entonces, ¿qué hacías? La repartías a tu alrededor, porque era tu código, no entendías que había otra manera de hacer las cosas. La sangre, la letra con sangre entra. Sí, era lo que se decía antiguamente. Entonces, cuando, claro, yo tenía 16 años, yo soy el primero de mi familia que fue a la universidad, me fui de mi casa muy jovencito, me fui al seminario a estudiar como el protagonista, mi padre era ateo, mi padre era comunista sin saber que era comunista. O sea, si yo a mi padre le hubiese hablado de marxismo, mi padre me hubiese dicho, ¿eso qué coño es? Pero mi padre era comunista y era ateo por experiencia, por intuición, ¿no? Mi madre no, mi madre es más inteligente, pero mi padre es muy instintivo, ¿no? Era muy instintivo. Entonces, cuando me veía leyendo tal, me decía eso, ¿no? Que dice, te estás llenando la cabeza de pájaros, te estás haciendo débil, ¿no? Es el mismo padre que vi en Instagram que salió corriendo a comprar tu novela. Sí, el mismo. El mismo, ¿no? Una foto súper orgullosa, habrá cambiado de idea. El mismo 40 años después. Muy bien. Y yo cuando tenía 15, 16, 17, 18 años era muy idiota. Como casi todos. Porque cuando tienes 16, 17, 18 años te toca ser idiota en la vida. Porque te tienes que creer que lo sabes todo, te tienes que creer que el mundo es una cosa que tú puedes coger como si cogieras un limón de un limonero, que te pertenece, que el mundo te debe a ti algo, ¿no? Y además por una cosa muy importante, cuando tú tienes 17, 18, 19, 20 años, tú no tienes tiempo para la memoria, no tienes tiempo para acumular memoria, lo que tienes es ganas de vivir, de acumular vida. La memoria llega después, la memoria llega cuando empezamos a reescribir nuestra historia, pero con 20 años, a ti que no te hablen de tus abuelos, que no te hablen de tus padres, de la guerra civil, del pueblo, del cortijo, porque tú además lo sabes todo, eres muy listo y lo sabes todo. Tienes tu discurso armado, yo me consideraba marxista con 17 años, porque había leído El Capital, porque leía a Schopenhauer, a Kierkegaard y a Camus, y era un tío muy profundo, y era un poeta maldito, escribía poesía, nadie me entiende, y un día voy a cambiar el mundo, y mi padre me observaba, diciendo, este se va a pegar una hostia, que ya verás cómo se va a levantar. ¿Tú has nacido para rico, era? Y entonces, de ahí viene esto, eso me hizo mucha gracia. De ahí viene esto. Mi padre, como el protagonista, como muchísima gente que seguro vosotros conocéis, que viene de muy abajo, que no tiene recursos para alcanzar ese sueño de prosperidad, ¿qué hacía? Jugaba a la lotería, la quiniela, la lotería. ¿Por qué? Porque siempre pensaba que la suerte iba a estar con él. Y que él, como no podía estudiar, como no podía, pues que llegaría algún día, como el protagonista, a poder comprar esa casa, ¿no? Como una suerte de venganza, de cerrar el círculo, etc. En la novela le toca la lotería al protagonista. Y luego ya vemos que acaba como ese dictador de Gabriel García Márquez en El otoño del patriarca, ¿no? Solo, reinando sobre la miseria y fantasmas. Pero bueno, le toca. A mi padre no le tocó nunca la lotería. Entonces yo, en un punto de estos de un arrebato de orgullo, un día discutiendo con mi padre, le dije que en la vida, si no estudias, si no te preparas, si no eres nada.
te vuelves un rompeterrones que decía, ¿no? Y que yo iba a conseguirlo, ¿no? Y entré en una época en la que empecé a distanciarme de mi familia, de mi origen en el barrio, que me daba vergüenza, que mis amigos del instituto, que hablábamos de Kierkegaard, de Schopenhauer, se encontrasen con mi padre por la calle, que se encontrasen con mis hermanos, con mi madre. Yo no llevaba a mis amigos a mi casa, porque yo vivía en un barrio muy, muy, muy humilde, y cuando me fui al seminario empecé a relacionarme con gente de dinero, no, con hijos de la burguesía. Y yo quería ser como ellos, porque yo era un intelectual, y yo iba a ir a la universidad, y yo iba a ser... Entonces, para conseguirlo tenía que renunciar, negar mi pasado, a mi familia, a mis orígenes, porque me avergonzaban. Se puede entender, es ese momento en que... Y un día mi padre me dijo, tú ibas para rico y se te torció el carro. Esa frase tan famosa, como diciendo, no eres rico, vienes de la familia que vienes y tienes que aceptarlo. Tienes que asumirlo. Tienes que aceptarlo. Pues ese proceso es el que tiene que hacer el protagonista de alguna manera, ¿no? No es que Diego Martín esté determinado, no es que los personajes estén determinados por el destino. Yo no creo en eso. Yo creo en una cosa que se llama libre albedrío, que es una invención también. Nosotros, esa idea de que somos libres, nos la hemos inventado. Nos la hemos inventado. ¿Por qué? Porque si no seríamos esclavos del destino, de las circunstancias, y si nos vamos a morir, ¿para qué buscar nada? ¿No? Como decía Camus en el mito de Sísifo, lo más lógico es que nos suicidemos, porque total, si está todo escrito, ¿para qué vamos a sufrir? ¿Para qué vamos a escribir sobre un libro que ya se ha escrito? No, el ser humano es distinto, el ser humano es un explorador de lo imposible. O sea, nosotros somos capaces de ir a las estrellas. ¿Por qué vamos a las estrellas? ¿Vamos a buscar a Dios? ¿Vamos a buscar el origen? No. ¿Por qué vamos a las estrellas? Porque están ahí. ¿Por qué unos tíos que nunca han cruzado el mar, que nunca han ido más allá del terruño de Extremadura, cogen y se suben en una barcaza? Porque claro, ahora podemos ir en un crucero, no, en una barcaza de vela, y llegan a América, porque está ahí. O sea, los seres humanos vamos a las cosas porque están ahí. Vivimos porque estamos vivos. Entonces, yo no puedo creer en el libre albedrío, pero buscamos una trascendencia. ¿Me explico? Es decir, para vivir como vivimos, tenemos que tener un propósito, un objetivo, algo que alcanzar, un sueño. Y nos lo construimos en la cabeza, cada uno el suyo, no importa cuál, ¿no? ¿Cuál es el sueño de Diego Martín? ¿Qué es lo que él quiere realmente? Porque yo no lo tengo muy claro. O sea, yo se lo preguntaba cuando estaban dialogando con él. Decía, ¿pero tú qué quieres en la vida? ¿A qué aspiras? Entonces me di cuenta que me lo estaba preguntando a mí mismo. Ahí va, yo por eso al comenzar... Claro, ¿qué quiero yo en la vida? ¿No? Y es una cosa que yo no sé si a vosotros os pasa, pero que a mí sí que me pasó en un momento determinado de mi vida. Quiero saber quién soy. Quiero saber quién soy. Muchos de vosotros podéis pensar que es una pregunta estúpida, porque no nos lleva a nada. ¿Qué más da quiénes seamos? Estamos aquí y tenemos que vivir, ¿no? Pero a mí me parece importante saber quién soy, porque necesito entender por qué hay cosas que me dan miedo, por qué tengo reacciones que no me espero, por qué creo en la trascendencia, por qué busco siempre los porqués. Yo era muy preguntón, ¿por qué? Quiero saber quién soy. Y me di cuenta de que para saber quién soy, tengo que entender quiénes fueron. Esa memoria colectiva de la que también... Esa transmisión, que yo digo que no sé si algún genetista me oye, igual me corta la cabeza, pero yo digo que igual que existe una genética de lo físico, existe una genética de la memoria. Somos la herencia de muchas memorias que ni siquiera nosotros conocemos.
memorias heridas, daños, sufrimiento, cosas que no nos han pasado a nosotros, que le han pasado a nuestro padre, a nuestro abuelo, a nuestro bisabuelo, a nuestro tatarabuelo, hasta perderse en la memoria, que a nosotros nos condicionan el carácter. ¿Por qué? Porque hemos ido recibiendo una educación condicionada por esas heridas, de las que nosotros no sabemos nada. Claro. Entonces, hay un momento en el que yo me planteo, vale, a mi padre antes no me interesaba para nada, cuando tenía 17 o 18 años. Cuando era niño sí, como al protagonista, porque era mi héroe. Era el hombre que llevaba al mundo a cuestas, era el hombre que fuerte, boxeador, que te levantaba con un... Mi padre hacía pesas, en una mano me colgaba yo y en otra mis hermanos, y nos levantaba así, era un forzudo de circo. Claro, mi padre era Dios. Luego se convirtió en el demonio, porque era la autoridad. Luego se convirtió en alguien que durante mucho tiempo estuvo perdido en mi vida, que no era importante. Yo creía que no era importante. Y de repente se convierte en una incógnita. Entonces, a un juego literario, para entender a mi padre, como si fuera el protagonista, ¿no? O sea, para entender a mi padre no basta con mis recuerdos, porque mi padre siempre fue mi padre, desde que yo tengo uso de razón. Fue cambiando de un hombre joven a un hombre mayor y hoy, pues prácticamente un hombre anciano, pero siempre fue mi padre. No, hay que ir más lejos, a su memoria, cómo era antes de que yo existiera. Y entonces es un ejercicio muy interesante que yo os propongo, si alguna vez queréis hacerlo, es imaginad cómo eran vuestros padres de niños, cuando vosotros ni existíais, pero ni siquiera ellos tenían un proyecto de vida. Entonces yo meto a mi padre en ese pueblo, que es una especie de Macondo, que no tiene un nombre, es el pueblo, y lo meto en esa porqueriza pequeña donde él nace, ¿no? Porque yo vi el sitio donde nació mi padre, y era una porqueriza, era un sitio donde o sea, arriba vivían los dueños, y abajo había los guarros, los cerdos, y había un cuartito, y en ese cuartito nació mi padre. Entonces, cuando yo vi ese sitio, automáticamente ya empecé a hacerme una composición del lugar. Bueno, pues entonces intentas imaginarlo como era de niño, en la escuela, con qué amigos jugaba, qué le pasaba, y eso te retrotrae a tu abuelo, cómo era su padre, ¿no? Cómo era su padre. Entonces empiezas a imaginar cómo era la vida de su abuelo. Y poco a poco te das cuenta de que la memoria, tu propia memoria, se va haciendo grande, 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 ¿no? Y al final de la historia dices, ¿quién eres tú para juzgar? A nadie. A nadie. Sí, además lo haces también muy bien y queda muy patente en la novela porque él utilizas también la primera persona y la tercera y utilizas esto es lo que pasa realmente y esto es lo que yo pensaba de este personaje, Sí. de mi padre, ¿no? O sea, esto es lo que era y esto es lo que yo pensaba, esto es lo que era y lo vas mostrando y te das cuenta cuando lees cómo lo que nosotros vemos a lo mejor no es lo que ellos son, Claro. pero para entendernos, en este caso el protagonista tiene que saber cómo son realmente. El protagonista lo aparca 20 años, no va a su encuentro, en este caso no es una búsqueda de la identidad como la tuya, pero se encuentra con ello otra vez de frente, ¿no? Con todos esos entresijos que guardan las familias y claro, con un historión de 3 generaciones que desde lo que contábamos, desde la División Azul, a mí me dio porque pensé, claro, hay una escena en que el abuelo tira el anillo que llevaba guardado todo el tiempo y tú piensas, claro, ya es el nieto y el abuelo, y ese nieto no sabe qué ha sido él, todo lo que le ha pasado, que ha estado en la División Azul, en Siberia, lo que ha pasado, lo que ha visto, el horror que ha sufrido, es imposible que lo sepamos, ¿no? Como cuando nosotros éramos pequeños, todos tenemos ya una edad, y nadie hablaba de que había cruzado los Pirineos a pie o había estado en un campo de concentración, ¿no? Eso queda también... Bueno, yo, una tía abuela mía estaba casada con un señor que lo mandaron a la División Azul, le hicieron el entierro después de un montón de años y volvió a Benicarló, que era de allí, después de ser enterrado, 3 años después de ser enterrado. Claro, qué horror había vivido aquella persona y cómo luego yo, siendo pequeñita, que lo veía, no lo sabes. Bueno, entonces eso sí que lo plasmas muy bien, cómo era ese padre jugador o ese padre legionario, y vas viendo cómo es él. Pero yo querría dejar muy claro que no es una novela sobre la guerra civil, ¿eh? No, evidentemente. O sea, porque la guerra civil
la tenemos tan trillada Sí, sí, no, además en el tema novelístico que al final se ha convertido como en una especie de totum revolutum. No sé, oye, quiero explicar anécdotas, aventuras, tiros, la guerra civil. Y esto es otra cosa. No, es otra cosa completamente distinta. Es una búsqueda de la memoria personal de una persona. Es otra cosa, ¿no? Con la colectividad de los demás. Mira, hay anécdotas, por ejemplo, que a mí me parecen más interesantes que el libro mismo, ¿no? Es decir, el tío Joaquín, por ejemplo, al principio de la novela. Vale. Cuando yo, buscando información para contar esta historia, porque ya tenía claro que lo que quería, pues me voy al pueblo de mi padre, ¿no? Y entonces me hablan de este tal, no se llama Joaquín, tiene otro nombre. Uy, no, pero este era malísimo, este era un rojo de cojones, bueno, había hecho unas barbaridades tremendas, había no sé qué, y yo me imaginaba un comecuras, o sea, una cosa de aquellas ¿no? Una cosa tremenda. Coño, me pongo a investigar, y lo que había hecho, un chaval de 16 años, eso para empezar. ¿Sabéis lo que había hecho? Cuando los militares se alzaron. Sí. A ver si... Cuando los militares se alzaron, cuando hubo el golpe del 36, en muchos sitios fracasó durante unas semanas, ¿no? Y entonces hubo otra especie de golpe que dieron los anarquistas, ¿eh? En Extremadura, en Andalucía. Bueno, pues en el pueblo de mi padre, durante unas semanas, hubo como una especie de junta revolucionaria, y este tal Joaquín, que tenía 16 años, no se le ocurrió otra cosa que sacar al Cristo de la iglesia, que era de yeso, y pegarle un tiro. Cosas de la edad también. Sí, que aparece en la novela, ¿no? Y ese fue su delito. Ese fue su delito. Por eso era un rojo y era un no sé qué. Luego yo en la novela cambié un poco las circunstancias, pero ese era su delito. Luego, otra cosa que también me gustaría comentar es que yo detesto mucho las etiquetas. No me gustan nada las etiquetas. Ni en la literatura, ni en la vida, no me gusta. Y ahora estamos en un tipo de censura que me pone de los nervios, que es la autocensura o la censura de lo políticamente correcto, ¿no? Ya no necesitamos un censor. No, ya. Ya nos censuramos nosotros mismos, porque están ahí las redes sociales, porque están, no sé qué. Bueno, entonces hay un tipo de literatura que a mí me hace un poco de gracia, ya sé que me va a meter en un charco, pero a estas alturas de la vida, como comprenderéis, me da igual, que es la literatura feminista, ¿no? Bueno. En una conversación con una escritora me dijo que, como para alabar la novela, me dijo, es que está muy bien porque tú haces un retrato de lo que era el patriarcado en la época tal, no sé qué. Y yo me cabré bastante, ¿no? Primero porque yo no hago novela política, no hago novela de etiqueta, y luego porque me parece muy injusto juzgar los hechos del pasado desde el presente. Y eso lo hacemos mucho. Juzgamos las cosas con lo que sabemos hoy, no con lo que se sabía entonces. ¿Por qué digo esto? El abuelo Simón es un maltratador. Es un maltratador, sí. Maltrata a su mujer, maltrata a sus hijos. El padre, en cierto sentido, también es un maltratador. Sobre todo un maltratador psicológico. Sobre todo con su hijo. Maltrata a su hijo, sí. ¿Eso los convierte en malas personas? De per se. ¿Eran unos enfermos, unos psicópatas? No, no lo eran. El abuelo Simón, cuando se va a la División Azul, a Rusia, no se va a la esquina, no se va a Francia, no, se va a Rusia, cruza toda Europa, se va a Rusia, que está en guerra, la Segunda Guerra Mundial. Él se pensaba que la guerra era lo que él había vivido, la guerra civil, y se da cuenta de que en el mundo hay un holocausto
que jamás se podría haber imaginado. Es un hombre que nunca ha salido del pueblo, nunca. Y de repente lo mandan a luchar en el peor frente, en la peor guerra que ha conocido la humanidad, que es el frente soviético. Allí ve horrores sin nombre, sin nombre. Y ese personaje que nosotros conocíamos como un maltratador, como un arribista, como no sé, de repente empieza a entender lo que es la amistad, empieza a entender lo que es la humanidad, empieza a entender lo que es la empatía, salva a una chica, salva a una chica que no la conoce de nada, a la que están violando, y la salva porque dice, es que esto no está bien. O sea, él dice que eso no está bien. Imagínate tú el grado de horror que llega a vivir. Ese hombre vive una guerra terrible, es enviado al Gulag, o sea, está encerrado durante no sé cuánto tiempo, y cuando vuelve a España han pasado 7 años. 7 años, 7. Ya no conoce a su mujer, ya no conoce a sus hijos, ya no conoce el país que él dejó cuando se marchó. Es un extraño en su propia vida y es un extraño en su propio país, ¿no? Además, esa persona no puede contar nada de lo que ha vivido, porque en aquella época no existían los psicólogos, no existía el síndrome postraumático, para la gente pobre no existía nada de eso. Lo que existía era apechugar, tragar. Por eso esos hombres sí, de la familia... Lo que quería decir es que cuando hablamos del patriarcado, cuando hablamos de todas estas cosas, lo juzgamos desde nuestra educación de hoy en día, que gracias a Dios hemos evolucionado, pero lo que yo he intentado entender también en esta novela es que hay comportamientos que eran porque no podían ser de otra manera. Sí, sí. ¿Por qué no podían ser de otra manera? En personas que no tenían una formación, que no tenían una educación, que no sabían gestionar sus propias emociones de otra manera. Entonces reaccionaban de manera violenta con las personas que tenían a su alrededor. Sí, y ese tipo de violencia además era como institucionalizada. O sea, estaba normalizado que se tratase así a los hijos, que se tratase así a la mujer, que se tratase así a los demás, ¿no? A los alumnos, a los alumnos, que estaba, etcétera, etcétera. Era una época, ¿no? Y de hecho el padre del hijo, hay un momento en que eso también lo expresa muy bien, ¿no? Dice, yo no he sabido decir, no he sabido cómo, no he tenido las herramientas para decirte lo que yo sabía. Y luego, por ejemplo, yo creo que el padre sí que quiere a su hijo, sí que lo quiere, pero no sabe demostrarlo. No sabe, ¿por qué? Porque los abrazos, el decir te quiero, esos son inventos modernos. Son inventos modernos. O sea, un padre en el siglo pasado. En el siglo pasado ya. Un padre no le daba un abrazo a su hijo y 2 besos y le decía te quiero. ¿Cómo era su manera de demostrarte que te quería? Mi padre, yo he hablado con mi padre y me decía yo le decía, es que nos faltaba cariño. Y mi padre decía, cariño era que yo me levantaba a las 5 de la mañana con fiebre y me iba a trabajar. Y cariño era que a vosotros no os faltase de nada, aunque yo tuviese que humillarme en el trabajo, tuviese que aguantarme cosas, tuviese que tragarme el orgullo, para que vosotros pudierais comer. Eso era el cariño. Hemos evolucionado, gracias a Dios, hemos cambiado como sociedad, hemos hecho un salto enorme en ese sentido. Ahora las emociones son importantes. La inteligencia ahora también se ve a través de la emoción, pero en aquella época mostrar emociones era ser débil. Era ser débil. Y si tú, desde niño, como estos personajes, te has preparado para luchar, porque la vida es sufrimiento y la vida es pelea, decir que estás mal, llorar o decir que tienes pesadillas es ser frágil. No puedes ser frágil, porque si eres frágil, pierdes.
Era así, de hecho, el padre de Diego Martín, de alguna manera, es al que más entiendes por proximidad con esos padres en donde tú ves reflejada toda una generación, que como tú dices, bueno, yo ahora veo, o nosotros vemos ahora a nuestros hijos y con nuestros abuelos, son marcianos, no pueden de alguna manera llegar a saber quiénes son, ni llegar a saber la gente mayor cómo funciona la gente joven. Es todo un cambio generacional que es imposible de atender. Pero que además es normal. Es normal, que es normal, sí, que siempre ha estado. Y Diego Martín, de alguna manera, el protagonista, vuelve a ellos sin querer. Y también hay un personaje que condiciona muchísimo la novela, y es ese personaje que está todo el tiempo ahí, que es su hermana. La fragilidad que él ve en una hermana que roza la locura y que él de alguna manera, en esas renuncias que va haciendo y que va dejando, porque él va dejando hermanos, él era el mayor que de alguna manera tenía que estar por los demás, tenía que cuidarlos, pero para ascender en ese ascensor social de la cultura y situarse, va haciendo sus renuncias y él se siente que deja atrás a los suyos, ¿no? Pero hay alguien a quien nunca de alguna manera puede dejar del todo, que es su hermana, y que también es un componente, yo creo que clave en la novela, porque es el detonante de que él pueda romper definitivamente con su padre, y no vamos a contar más, sabiendo que a lo mejor todo aquello no acaba de ser real o cierto del todo, pero tiene de alguna manera la excusa en su hermana, que será el detonante también de por qué él asesina, y ahí enlazas muy bien todo ese componente también de... Yo creo que el amor no necesita coartadas. El amor es y punto. Pero el odio sí necesita coartadas. El odio se tiene que alimentar, porque no es la condición natural del ser humano. El odio es destructivo y el amor es constructivo, ¿no? Hay un personaje en la novela, cuando el abuelo Simón está en el Gulag y lo obligan a trabajar con unos campesinos, y estos campesinos tienen un hijo ruso que ha muerto en la guerra. Y Diego Martín es el enemigo, lucha con los alemanes, y en cambio esta familia lo trata como si fuera ese hijo que han perdido, ¿no? Y el abuelo Simón, perdón. Y el abuelo Simón hay un momento que le pregunta a la madre, le dice, pero ¿por qué me tratáis así si yo soy vuestro enemigo, ¿no? ¿Por qué no me odiáis? Y la madre le dice una cosa preciosa, que no es porque la haya escrito yo, pero es preciosa en el concepto, ¿no? Es decir, el odio, si dejas de alimentarlo, se marcha a otra parte. Ya no te hace daño, ya se va, porque no sirve para nada. Diego Martín odia a su padre porque su padre ha sido su gran... ¿Espejo? Bueno, espejo se convierte después, pero ha sido su gran decepción, Cuando Diego Martín es niño, él busca como un perrito continuamente el amor y el reconocimiento de su padre. Cuando se hace adolescente y ve quién es su padre o lo que hace su padre, que es prácticamente un delincuente, lo rechaza totalmente. Pero va contra la naturaleza de un hijo odiar a un padre. Va contra la naturaleza. Hay que buscar. Hay que crearse un armazón, una historia. Lo que os decía al principio de la charla, de que todos nos contamos una historia, ¿no? Diego Martín, para no sentirse el culpable de haber dejado atrás a sus hermanos, a su madre, a su padre, su pasado, para no sentirse el mal y culpable, necesita echarle la culpa a otros. Yo soy así porque mi padre me hizo esto. Esto es muy humano, que busquemos justificaciones de nuestros propios errores, es muy humano. Y buscamos siempre el culpable fuera. Siempre es culpa de los otros lo que nos pasa, siempre, ¿no? Porque es más fácil que no hacer ese viaje hacia adentro, hacia la fragua, y decir, no, es que yo soy así. Bueno, entonces Diego Martín se inventa no es que se invente, decide qué partes de los recuerdos y qué partes de su memoria recordar y qué partes ignorar, para tener un discurso coherente que le permita odiar a su padre. Y cuando hay incoherencias, cuando hay contradicciones con ese discurso que él tiene, las ignora, directamente las ignora.
Y luego está efectivamente su hermana. Su hermana es una coartada para él. Cada vez que ve a su hermana, que está en una clínica, bueno, ya es un personaje precioso, Sí. y Y la historia también. y la historia es muy bonita, pues él cada vez que ve a su hermana alimenta ese odio contra su padre, sin saber si es verdad o no es verdad lo que él piensa, pero eso no importa. O sea, aquí lo que es verdad y lo que es mentira no importa, no importa. Aquí importa lo que creemos. Sí. Y lo que creemos nosotros es verdad, y punto. Porque es lo que nos hace reaccionar. Y cuando todos los demás le dicen, Diego, te estás equivocando, tu padre no era así, no quiere escucharlos. Y se separa de su familia. Mira, una familia es un ecosistema muy frágil, muy frágil. Es un microuniverso cerrado, donde pasa todo, de puertas para adentro. Sobre todo en los pueblos. En los pueblos, o sea, las casas tenían que estar yo me acuerdo de mi abuela, cada verano encalaba la casa y barría el patio 3 veces al día, su parte de la acera, porque la casa de puertas afuera tenía que estar impoluta, tenía que ser perfecta. Ahora, lo que pasaba de puertas adentro era otra cosa. Cada vez que había gritos, ¿qué se hacía? ¡Pum! Lo primero es cerrar las ventanas, ¿no? Para que nadie lo oyera. Bueno, hay un pacto de lealtades, hay un pacto de sangre en las familias, hay un pacto no escrito donde los miembros de la familia se protegen y no se traicionan entre hermanos, padres e hijos, ¿no? Los Martín tienen ese pacto, como todas las familias, pero Diego Martín lo rompe. Diego Martín cuenta fuera lo que pasa dentro, su versión, ¿eh? Y en ese momento se convierte en un paria, es expulsado. Tú has roto ese pacto, tú has implosionado nuestro mundo, fuera, quedas expulsado. Y se siente solo, está solo. Por eso él dice, mis únicos amigos están todos muertos. Son Dostoyevsky, Germán Hesse, Albert Camus, porque se refugia en la cultura, los libros, la teoría, ¿no? Una parte bonita, lo has dicho tú, la historia muy dura. El libro es duro, hay que decirlo sí, así, sí. es muy duro, es rozando la tragedia, quiero decirte, es No, es una tragedia. Es una tragedia, es trágico, y en cambio esa parte tan de la hermana, te diría, esa parte tan difícil también de escribir, creo yo, por lo que sucede con Martín Pis, con un cuidador que ella tiene cuando está en la clínica y que será el detonante de cómo él acaba, en definitiva, pero lo has hecho muy poética, es difícil tratar es que también. El dolor es muy poético. Sí, además hay mucha imagen en toda esa parte, la ves a ella, la ves cómo la cuida el cuidador, cómo la coloca, esa parte es dura, pero es muy poética y yo creo que la has plasmado muy bien y creo que ahí se te ve también un poco las costuras de poeta que has sido, que nos hemos leído también alguna poesía tuya y ahí se ve un poco cómo te gusta también cuidar, Víctor, el lenguaje en las novelas. Yo hablaba al principio de esa universalidad, de esa voz de Víctor del Árbol que intuimos en las primeras novelas y que creo que evidentemente ha sido consolidando con el paso del tiempo y que ya no se te puede clasificar dentro de ningún género, sino decir que es la voz de Víctor del Árbol. Esta novela es muy de Víctor del Árbol y supongo que habrá otras novelas que llegaremos a decir son muy como las de Víctor del Árbol, ¿no? Lo mismo que yo he dicho cuando he comenzado y te he dicho es muy Márquez, yo la veo un poco así, y yo es uno de mis escritores preferidos. Continúas buscando esa universalidad, ¿no? Que ese pueblo pequeño que tiene su ubicación pero que no existe pueda ser comprendido en cualquier parte del mundo. Es lo que pretendes también con esta novela, ¿no? Sí, porque son emociones, en definitiva, lo que hay. Yo sé que decir estas cosas en el siglo XXI y a mi edad es un poco naif, ya lo sé, y soy muy consciente, pero también creo que me he ganado el derecho a pensar como pienso y a ser como soy. O sea, entonces, yo creo que ser escritor, hoy en día, en el siglo XXI, cuando ya la literatura, estoy hablando de literatura, no estoy hablando de un artefacto que tiene forma de libro pero que no lo es. Hablo de la literatura como búsqueda de aquello que somos de verdad a través de la palabra escrita
igual que la música, la pintura. Yo creo que hoy en día, aunque la gente ya no lea tanto, aunque es más necesario que nunca. Más necesaria que nunca. ¿Por qué? Primero, porque ser escritor es el mejor oficio del mundo. O sea, lo tengo clarísimo. Para mí, o sea, es la culminación de un sueño, no la culminación, el seguir en un sueño, que es el de ser mejor de lo que eres a través de la palabra escrita. Si yo soy mejor persona cuando escribo que cuando vivo. Porque cuando vivo tengo un montón de contradicciones. Tengo mal genio, soy egoísta, narcisista, vanidoso, tengo todos los defectos. Pero cuando escribo me vuelvo humilde y me vuelvo hombre, me vuelvo ser humano. ¿Por qué? Porque te enfrentas a cosas que son más grandes que tú. Cuando uno se pone a hablar de la memoria, se pone a hablar de todas estas cosas, eso no se puede hacer desde la arrogancia, eso se tiene que hacer desde abajo, desde la humildad, ¿no? Como cuando miras el cielo y dices, vale, soy una hormiga, ¿no? Pues eso es lo más bonito que te puede pasar. O sea, esa búsqueda de la verdad, de la esencia de lo que somos a través de la palabra escrita, hoy me parece más necesario que nunca. Porque además, escribir y leer, porque la literatura es un diálogo entre quien escribe y quien lee, con el libro como intermediario, te obliga a reflexionar, te obliga a ir despacio, te obliga a ir despacio. No te puedes leer un libro como ves una película, es imposible, es imposible. Entonces, en tu cabeza, en tu corazón, pasan una serie de cosas muy bonitas que solo pasan con un libro. Y es que ya no importa si yo he escrito sobre el padre, sobre Diego Martín, sobre el abuelo Simón, sobre la abuela Alma Virtudes. Importa lo que vosotros estáis leyendo. Vosotros, al leer un libro que ya está escrito, reescribís ese libro. Le vertís vuestras opiniones, vuestros recuerdos, vuestras imágenes. Y eso es lo que enriquece un libro, ¿no? Decía Tabucchi que cuando tú le pones el punto y final a un libro, ese libro se convierte en un universo infinito. Tantos lectores tiene, tantos libros son. O sea, ojalá, no sé, si os volvierais a juntar dentro de un mes y os leéis todos El Hijo del Padre. Lo haremos, creo que es la intención. Cada uno y habláis con sinceridad, con honestidad, no para quedar bien, unos con otros y no. Estoy seguro que cada uno leeréis un libro distinto. ¿Por qué? Porque a ti te llamará la atención la abuela Alma Virtudes, a ti te llamará la atención Liria, a ti te llamará la atención la escena en la que explotan las ratas en el horno, a ti que la madre de Diego Martín fuera tarotista, al otro. ¿Por qué? Porque nosotros, al leer, conectamos con nuestra propia vida. Lo que a nosotros nos ha pasado, lo trasladamos a la literatura, cuando es un libro de verdad que nos gusta. Y eso es contundente, vamos a poner maravilloso, ¿no? Sí. Y luego, la literatura es un acto de generosidad. Y esto no me cansaré nunca de decirlo. Es un acto de generosidad que una persona quiera compartir con los demás una visión de la vida, no imponerla, no subirse a un pedestal como los curas y sermonear, no, sino yo tengo esta visión y la comparto con vosotros. Y vosotros estáis de acuerdo o no. Y discutimos. Y al final empezamos hablando de libros y acabamos hablando de la vida, que es lo que importa. Lo que importa. Yo siempre explico el mismo ejemplo. Y además creo que contigo lo he explicado varias veces. Pero yo me imagino, dentro de 2000 años, 3000, 4000 años, cuando ya no estemos aquí, el ser humano haya desaparecido y la Tierra sea como Marte, un desierto. Un día, cuando lleguen aquí los extraterrestres, encontrarán un disco de los Rolling Stones, por ejemplo, y bueno, sí, entenderán una época del ser humano, entenderán lo que era el ser humano, pero cuando encuentren el Quijote, cuando lean el Quijote, sabrán lo que era un ser humano, que era un soñador, que era un fabulador, que era mezquino pero al mismo tiempo era honesto, que era capaz de enamorarse y de odiar, que era capaz de inventarse mundos que no existían, que para una mente racional eso es como,
¿Para qué le servían a los humanos la imaginación? Si ya tenían la vida, ¿para qué imaginar? Porque al imaginar eran mejores. Imaginando fuimos a la Luna, imaginando iremos a Marte. Y imaginando, Miguel Ángel construyó el David, imaginando, Víctor del Árbol escribió el Hijo del Padre. La imaginación es vida, es fuerza, es alegría. Cuando imaginamos, tenemos ese motivo para vivir. Proyectamos, somos seres de proyección, de sueños, de esperanzas, de ilusiones. Queremos lo mejor para nosotros, queremos lo mejor para nuestros hijos, queremos lo mejor, porque somos así, somos buena gente. Ya he dicho al principio que parece un poco naif decir esto, pero es que yo estoy convencido de eso. Tengo un amigo que trabaja en la ONU, que es un alto comisario, y me dijo una cosa alucinante. Porque hablábamos de la pandemia, del COVID, la guerra, Afganistán, no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, sí. Y me dijo, Víctor, dice, en todas partes del mundo están estallando bolsas de paz. Y me quedé como... Es un discurso totalmente revolucionario. Me dijo, sí, dice, la ecología hace unos años era algo impensable. Los derechos de la mujer hace unos años eran algo impensable. El empezarnos a plantear qué narices está pasando para que una parte del mundo quiera venir aquí, hace unos años era impensable. Claro que el mundo está mal, claro que sí, pero cada vez empezamos a tener más conciencia de las cosas, de que esto se acaba, de que esto es un espacio que tenemos que proteger, de que la humanidad ya no va de países, ya no va de pueblos, ya no va de nacionalidades. O sea, los retos que vamos a afrontar son tan grandes que los tendremos que afrontar juntos. Bueno, el escritor, como yo entiendo el rol del escritor, tiene que jugar un papel en esa construcción de un nuevo paradigma. Yo no soy Pablo Coelho, yo no soy un coach, no hago coaching, no hago este tipo de cosas. Yo lo que hago es literatura, o intento hacer literatura, sin renunciar a la básica de todas estas novelas que hay aquí, que es lo principal, entretenernos, divertirnos, jugar con la imaginación, crear mundos. Entretenernos también es sufrir, ¿eh? O sea, también se puede sufrir entreteniéndonos, pero al mismo tiempo provocando una reflexión sincera, no desde un punto de vista panfletario, no desde un punto de vista político o políticamente correcto, porque yo oigo un montón de discursos que son hojarasca, que rascas un poquito y ahí no hay nada. Todos somos muy liberales, todos somos muy de izquierdas, muy solidarios y todos somos gente de puta madre. Pero cuando tú rascas un poco, ¿dónde está esa generosidad? Bueno, de hecho, es verdad, y lo digo por lo de panfletario que acabas de decir tú ahora, Víctor del Árbol nunca juzga a sus personajes, no emites en ninguna de tus novelas, dejas que sea el mismo lector el que acabe empatizando más con unos o con otros. Estaba intentando recordar ahora, creo que fue, no sé si era La víspera de casi todo, no recuerdo, que salvas un personaje y me acuerdo que lo comentamos, que dije, es de las pocas veces que Víctor del Árbol salva un personaje así a conciencia, ¿no? Porque es verdad que él los deja ir y les deja hacer su camino. Y cerrando un poco este círculo en el que nos hemos metido de universalidad, y además estás cerrando esta charla como la he abierto yo, diciendo que eres un escritor comprometido, no panfletario, que no vas a decirle a la gente pero que entiendes la literatura como una literatura de reflexión y creas literatura para que la gente también se remueva un poco y vaya tomando conciencia. Sí que me gustaría hacerte una pregunta, porque tú eres el hijo del padre y de alguna manera a mí me parece que puede que sea tu momento dentro de toda esta época de literatura, de un Víctor del Árbol que sabía desde siempre que quería escribir desde que era pequeñito, que se educó literariamente hablando dentro de una biblioteca. Hoy tienes aquí bibliotecarias y estamos en una biblioteca y es bonito. ¿Es el momento en el que tú ya te sientes más seguro, Víctor? En este momento, ¿ha sido este hijo del padre
un momento para ti un poco también de redención, de decir yo soy quien soy y lo tengo asumido y además lo cuento de alguna manera. Y lo reivindico. Y lo reivindico. Sí, pero no en el sentido que la gente se piensa. Yo he dicho que al escribir esta novela yo me he dado cuenta por primera vez, y llevo muchos años escribiendo, y me he dado cuenta por primera vez de que soy un buen escritor. Es decir, ahora yo sí que puedo decir, yo, con mi propio criterio o autocriterio, que soy un buen escritor. ¿Por qué? Porque ahora ya sé lidiar con mi miedo. O sea, ahora ya puedo lidiar con mis propias fragilidades, ya sé cómo son mis fantasmas y ya me he familiarizado con ellos y los he aceptado. Es decir, ya sé que nunca seré Dostoyevsky. Ya lo entiendo. Por fin lo entiendo. Y entonces ya solo quiero ser yo. Estamos en una madurez, por tanto, del Víctor del Árbol escritor, creo. No, estamos en un proceso de un evolución. proceso. Vale. O sea, la madurez, o sea, el escritor que diga, no, yo ya soy maduro, pues retírate. O sea, Ya, vale. No, o sea, yo creo que hay que ir siempre más lejos. Yo soy una persona muy ambiciosa creativamente, entonces siempre voy a buscar retos nuevos, pero sí que si vosotros no habéis leído El Hijo del Padre, pero habéis leído alguna novela anterior, es un broche. O sea, es un broche que cierra una serie de temas que para mí eran muy importantes: la memoria, la colectiva y la individual, las relaciones paterno-filiales conflictivas, y son unos temas que a mí siempre me han preocupado mucho. Escribí en su momento El peso de los muertos, La tristeza del samurái, Un millón de gotas, y yo creo que esta novela cierra ese ciclo, ¿no? Incluso hay guiños clarísimos a cada una de las novelas que yo he escrito. El coche del abuelo es un Datsun, como en Por encima de la lluvia. El abuelo va a la división azul, como en Un millón de gotas. La buena parte de la historia arranca en el pueblo, en Extremadura, en Badajoz, como La tristeza del samurái. Es decir, y ha sido consciente. Yo he ido recogiendo un poco todo lo que he ido sembrando todos estos años y lo he vertido aquí con una seguridad que no tenía hace 12 años. Y que ahora ahí sí. va un poco, sí esa que seguridad que se nota de alguna manera. Pero yo ahora quiero ir hacia otro horizonte. Quiero decir, lo que te decía, bueno, pues vale, he llegado a una isla, pero es que ahora ya veo que hay otra cosa allí, detrás de la niebla, y quiero saber qué es, ¿no? Y antes de que demos la voz a la gente, si te quiere hacer alguna pregunta, nuevo proyecto, sé que no me vas a desvelar mucho, pero así una pinceladita, ¿en qué estamos, Víctor? ¿Podemos decir algo? Sí, pues estoy escribiendo una novela muy bonita. Ole. Bueno, bonita, no sé si es la palabra, pero muy interesante. Ahora me interesa mucho el tema del silencio. Estoy escribiendo sobre el silencio. Nos vamos a la metafísica, Víctor, te estoy viendo. No es nada metafísico. Es porque callamos cuando tendríamos vale. que hablar, ¿no? Vale. Y me viene de una reflexión, la historia de verdad que creo que es muy distinta a esta, y es que me viene de una reflexión y es la siguiente, y es que mudo no es el que no habla, no solo el que no habla, mudo es el que calla. Y sordo no es solo el que no oye, sordo es el que no escucha. Y ciego no es solo el que no ve, es el que no mira. Es un poco, la idea es esa, un poco va por ahí. ¿Y la tenemos avanzada o no? Hombre, tengo el título y la estructura. Es verdad pero... que el título, es verdad, a Víctor le hace falta un título. Sí, para pero ponerse ya lo tengo. Es cierto, lo he recordado ahora. Me acuerdo que Por encima de la lluvia fue en un avión, ¿no? Sí. Lo recuerdo bien. Te dio el título tu compañero de viaje, creo, sí, al que sí. no conocías. Eso es Sí. tener un título, ¿no? A veces Sí, le preguntamos a los escritores que cada uno tiene su historia, y el tuyo era tener el título. Sí, Yo no tengo la historia hasta que no tengo el título. Y bueno, tengo la estructura también. El título es El corazón de la ballena azul. Qué bonito. Muy bien. ¿Vosotros sabéis que el corazón de una ballena azul puede llegar a pesar hasta 185 kilos? Pues Ahí estamos. El corazón de la ballena azul será para la próxima. Yo sí que me agradaría, Víctor, ahora
i donarem les gràcies, però si algú de vosaltres té alguna pregunta que fer-li, algun tipus d'interès encara que no hi hagi llegit la novel·la. Sí,